Buenas tardes, yo soy Miriam Fernández, esto es All We Need Is Love, estamos en vivo desde Producciones El Gusto, iniciando esta semana. Un saludo muy afectuoso para toda mi gente querida de Vega TV, canal 48 de Claro, 52 de Altiz, también para nuestra emisora La Nota, la 95.7, que a través de la web también nos pueden escuchar, la nota 957fm.com. En Vega TV, como ya dije, mandándole mi cariño y mis saludos, el canal 52 de Altiz y 48 de Claro. Nos pueden buscar en TV Quisqueya también, y también pueden descargar Dominican Networks, que ahí pueden ver este programa como otros programas locales. Pero siempre les invito a que se suscriban a YouTube y también a Spotify, All We Need Is Love RD, porque aparte de que hacemos un en vivo, ahí también pueden buscar los programas anteriores y pueden interactuar con todos nosotros. Entonces, All We Need Is Love RD, All We Need Is Love RD, así como la canción de The Beatles, All You Need Is Love, que es ultra mega conocida y ha trascendido todas las generaciones. Siempre doy gracias a Dios por esta oportunidad, por incluirme en esta vida, por permitirme tener esta voz, hacer un trabajo que amo, porque doy gracias por este equipo de trabajo con el que cuento. También a mis invitados que de manera muy humilde y con mucha apertura dicen que sí a venir y compartir con toda nuestra audiencia. En este caso, mi amigo Rafael Álvarez de Aprendo con Rafael, que es su plataforma. Es politólogo, es filósofo, es comunicador. Me encanta filósofo porque yo soy un amante de la filosofía. Ha formado parte de mi formación, la filosofía, por una búsqueda muy personal. Y con Rafael yo puedo hablar de cualquier cosa. Un día tienes que venir, Rafael, para que hablemos de la filosofía, de muchas ramificaciones y muchas formas de pensar. Pero en el caso de hoy, Rafael ha propuesto un tema que me parece increíblemente interesante porque, aparte de toda su sabiduría, para mí es un sociólogo, es un hombre que ha comprendido y ha entendido muy bien nuestra cultura, una cultura caribeña, latina. Somos dominicanos con nuestro folclore, con nuestra historia, con nuestra trayectoria, ¿no? Como país, nuestra cultura. Y hoy se va a hablar de la influencia de la música urbana en el habla y en el comportamiento, ¿no? Son ambos del dominicano. ¿Es en el habla solamente o vamos a tocar la parte conductual también, Rafael? Se pueden tocar las dos porque es que hay una mezcla. Hay, ¿no?, una mezcla de la... Pero es cómo influye la música urbana en nuestro diario vivir hoy día. Entiendo que la primera pregunta, bueno, ¿cómo estás? Eso es lo primero. Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, Rafa. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Mira, yo entendería que la primera pregunta, Rafa, es ¿cómo llegamos a la música urbana? Porque la música urbana, yo le digo urbana, pero realmente es una mezcla de reggaetón, rap, dembow. Se ha ido como desarrollando diferentes expresiones, pero la pregunta sería, ¿cómo llegamos ahí? O sea, es una expresión. Para algunos no es música, para otros sí, es una expresión musical, tiene la parte de la lírica, pero tiene también un fondo musical por debajo, e independientemente de que mucha gente no lo considere arte, su fortaleza está en la lírica, en la fuerza de las letras. Pero hay una palabra que entiendo que caracteriza muy bien esto, que es irreverente. Entonces, ¿cómo llegamos a ser tan irreverentes que como que no nos importa absolutamente nada? Bueno, primero decir que quizás cómo llegamos hasta ahí no es tan fácil de explicar. Pero hay que decir que la música es el más universal de los lenguajes. Todas las culturas han utilizado la música.
de diferentes maneras. Y todas las culturas han sido permeadas por la música. Entonces tú te encuentras con que lo que fue el tema del hip hop, el rap, Ajá, el hip hop. son prácticamente, empezaron a ser como expresiones, sobre todo de la clase negra. Sí. Era una manera de rebelarse. Exacto, en esos contextos, y empezó más bien como una especie, como tú dices, de rebeldía, porque de alguna manera lo que se hacía era, la música era una expresión, para poder explicarlo. Por ejemplo, tú te vas a encontrar que en el tema del hip hop, del rap, hay 3 elementos que lo van a identificar. Un elemento es el breakdance, como el baile. Otro elemento es la música, el hip hop. Y un elemento importante de esto era el graffiti. Entonces el graffiti surge es cierto, en contextos de represión y representaba la manera de desahogarse que tenía la gente. Sí. Por eso expresiones como yankees o gringo, para llamarle a los estadounidenses, surgieron de grafitis. Sí. Y se mundializaron. Sí, así es. Entonces, de alguna manera también la música comenzó a ser una expresión también. Porque, discúlpame, Rafa, anterior a esto, todo lo que era blues y todo lo que era jazz era de una élite. Sí, pero era de eso que llaman alta cultura. Sí, pero al principio eran los negros esclavos, o sea, de ahí es que sale. Sí. Ahí es que comienza, es con ellos que comienza. Sí, pero te quiero decir que la música agota un periodo de expurgación por lo general. Y ese periodo de expurgación es que lo que sale de esos sectores populares, primero tienen que agotar un proceso hasta ser aceptada por las élites, y son las élites entonces quien lo validan y lo masifican. Exactamente. Que es lo contrario a lo que está sucediendo hoy en día. Exacto, por eso te pongo el ejemplo del jazz, porque el jazz sí hizo el recorrido del que tú estás hablando. Y lo hizo el merengue y lo hizo la bachata. Sí, es verdad. Pero hoy en día está sucediendo todo lo contrario. Lo que ha pasado con el dembow ha sido un proceso diferente al que se libró con el merengue y con la bachata. Entonces, qué bueno que tocaste eso, porque eso es lo que quiero, que como que digas por qué el trayecto es al revés. Es al revés, porque aquí, por ejemplo, a pesar de que el merengue y la bachata surgen del mismo contexto social que el dembow, cuando surge el merengue, no crea la gente que la gente aceptó el merengue de inmediato. Aquí se empezó una campaña contra el merengue de los intelectuales de la época. De hecho, periódicos como el Oasis, porque el merengue surge con la patria, en 1844 también. En periódicos como el Oasis, intelectuales como Juan Isidro Jiménez Grullón, etcétera, escribieron sobre el merengue diciendo que no entendían cómo la sociedad podía bailar eso. Que es más, llegaron incluso a decir que el merengue había que desterrarlo del país. Entonces, quien asume el merengue posteriormente como plataforma, si se quiere, de promoción, es Trujillo. Entonces Trujillo agarra el merengue, lo lleva a otro nivel, porque en las campañas electorales Trujillo utilizaba una figura que se llamaba el animador de tarima. Y ese animador de tarima, su función era mantener a la gente entretenida. Eso comienza con Trujillo. Claro. Entonces la función del animador de tarima era mantener la gente entretenida en lo que llegaba la caravana. Pero entonces luego dice, no, pero espérate, nosotros tenemos aquí un género que ha calado bastante. Entonces agarra el merengue y toma a un señor llamado Luis Alberti, se lo lleva a un barco que había llegado por el puerto Angelita, un barco que había llegado desde Argentina, y ahí ese barco tenía un estudio de grabación. Entonces él llevó a Luis Alberti para que grabara merengue en eso, de manera que el primero que va a grabar merengue, así que se va a hacer una producción, iba a ser Luis Alberti. De hecho, hay un merengue que se hizo de campaña de Trujillo titulado Sigo a Caballo, que la gente lo puede buscar después en YouTube. Pero el primer merengue que se grabado se llamaba Rubén, que se grabó sin güira y sin tambora. Ese merengue posteriormente lo redefinieron y le agregaron güira y tambora. Entonces, ¿qué pasa?
es Trujillo quien hace que las élites comiencen a aceptar el merengue, porque aquí todo el mundo tenía que hacer lo que decía Trujillo. Y a partir de ahí entonces el merengue juega ese proceso de expurgación y termina siendo aceptado por la élite. Y ahora el merengue, fíjate, termina siendo patrimonio inmaterial. Yo me río cuando tú dices, porque es muy interesante como tú lo narras, como tú dices, aquí todo el mundo tenía que hacer lo que Trujillo decía. Claro, Hemos cambiado tanto. Es una buena pregunta. Yo creo que no hemos cambiado tanto. Por eso es que me estoy riendo. Este es un país donde yo creo que se ha matado a Trujillo, pero no al trujillismo. Por eso es que me estoy riendo. Precisamente, porque yo sé por qué tú dijiste eso. Pienso que a Trujillo hay que matarlo de nuevo. Yo sí creo. Pero ahora hay que matarlo es en el imaginario y del poder que tiene la gente. ¿Sabe que puede ser, escúchame Rafa, puede ser un tema de la naturaleza humana? Tal vez la gente, eso se puede expresar o se puede manifestar de manera distinta en una cultura como la japonesa o en una cultura nórdica, el norte de Europa, pero realmente tal vez la gente necesita una autoridad, necesita esa figura de vamos a hacer lo que diga fulano. ¿Tú me entiendes? No, pero acuérdate que había un Balaguer, lo que diga Balaguer. Sí, exacto. Entonces, volviendo al tema. La bachata, en un primer momento, ¿cómo fue empezada la bachata? Bueno, eso fue pensado como una música de cabaret, una música de prostituta. Y eso todavía hay gente que dicen eso de la bachata. Sí. Y la bachata, independientemente de eso, hubo una emisora de los guarachitas que dijo, vamos a una bachata. Y fueron prácticamente irredentos, porque marcaron una ruptura social el empezar a sonar en la radio una música que las clases y las élites no la asumían. Hasta que la cosa llegó a un punto en que surge un muchacho, claro, Anthony Santos, Raulín, que empiezan a darle otro sentido a la bachata. Luego Juan Luis Guerra agarra la bachata, claro, le da otra manera. Ahí yo creo que entra todavía más la élite cuando llega Juan Luis. Cuando llega Juan Luis, porque Juan Luis es un producto de las élites, quieras o no. Claro. Entonces, porque es una persona formada fuera, con un nivel académico fuerte. Totalmente. No, y también Juan Luis Guerra ha sido siempre una persona de la élite. Nunca ha sido, no fue un Anthony Santos que venido desde un campo de la zona de Montecristi. Eso no. Juan Luis Guerra ha sido, imagínate que el tipo va a estudiar a Berkeley. Entonces, sí, ¿qué pasa? Esa bachata, cuando Juan Luis Guerra la asume y después surgen fenómenos como Romeo y Prince Roy, hoy en día entonces la bachata, sí, claro, toma esta dimensión, que mucha gente no es consciente en este país de la dimensión que ha tomado la bachata a nivel internacional. Hay un movimiento bachatero a nivel internacional donde países como Suiza, Alemania, Japón, China están bailando bachata y tienen escuelas de bachata. Sí, señor. Y la gente está haciendo concursos de bailar bachata, sí, pero la bachata que esa gente baila no es una bachata cualquiera, no, es la bachata de colmadón. No, es impresionante porque eso que tú dices, yo lo vi en un video que estaban bailando en una plaza de una ciudad europea, pero sí, cuando te digo una ciudad europea, no te voy a decir Praga, pero anda por ahí, ¿eh? O sea, y el movimiento, yo me quedé sorprendida. Esa gente está bailando una bachata que ni los dominicanos. Exactamente. Ni siquiera la gente de Guanuma, que son los que más bailan una bachata así. Guanuma, esa bachata, ¿dónde está Guanuma? Guanuma, eso es ya pertenece a... Ahora yo no sé si Guanuma pertenece a Santo Domingo Norte, si pertenece a Monte Plata, pero está en la frontera. Después que tú cruzas ya, quien va para la zona de Yamasá, por esos lados. Que yo no sé, ahí por eso está pregunto. Guanuma. Entonces, la bachata también comienza igual. ¿Qué pasa? Aquí existía entonces algo que era lo que formalizaba eso, aparte de que las élites lo asumieran, era quienes te hacían los arreglos musicales y quiénes eran los que te trabajaban una producción. Entonces, sí, aquí un sello de calidad era decir que tu producción salió del estudio de Manuel Tejada, sí, que salió del estudio de Jorge Tavera, que en paz descanse, que luego que salió del estudio de Alex Mancilla, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo, Rafa, con relación al merengue y a la bachata, hay algo importante aquí que hay que mencionar, que yo sé que
yo sé que en algún momento lo vas a decir, y es que la característica de que siempre tuvo el merengue, la bachata, no digo en su totalidad, pero sí en términos generales, habían grandes voces detrás. No se puede negar que Fernandito Villalona tiene su voz, tiene su sello. Pasaba lo mismo con Alex Bueno, con El Zafiro, o sea, el mismo conjunto Quisqueya. Había una voz, había una característica vocal muy... Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero ese es un fenómeno. Igual que con la bachata, que como tú dices, Anthony Santos, había una cosa característica. Pero ese fenómeno que tú dices, eso de lo de la voz, se va sobre todo a dimensionar a partir de la década de los 80. El merengue a la gente en un primer momento le importaba más el ritmo. Sí. Al punto de que le importaba tanto el ritmo que no le ponían mucha atención a las letras. Y yo decía, Dios mío, es increíble cómo la gente bailaba un merengue titulado Siña Juanica, que dice, ay, Siña Juanica, de por Dios, Siña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina. Vendo el gallo bolo y la puerca bolanchina. Ay, Siña Juanica, de por Dios, Siña Juanica. O se puede decir, señora Juanica, se me muere el niño, tiene tosferina y no tengo cuarto para la medicina. Entonces yo decía, ese merengue lo que tiene en sí mismo es una tragedia. Claro. Y la gente bailaba eso, porque lo que a la gente en muchas ocasiones le importaba era más el ritmo que la interpretación, aunque hay que decir que tuvimos buenos intérpretes en ese tiempo como Joséito Mateo. Eso era lo que te iba a decir, Pipi Franco. que yo lo que veo es que la voz de ellos era otro instrumento, no Sí. era solamente esa parte instrumentada debajo que da, o sea, por debajo, que daba ese ritmo, sino que también la voz de Joséito Mateo, de Johnny Ventura, Sí. eran voces, eran cosas muy características que hoy con el dembow, bueno, pero es que no hemos llegado ahí. Para allá que vamos ahora. Okay. Entonces Sigue con la bachata. te decía que ya luego que incluso existe esa formalidad de los estudios de grabación, pero resulta que con el advenimiento de la tecnología, un grupito de muchachos en los barrios empezaron a descargar programas de internet y te improvisaron un estudio de grabación en el baño de su casa o en la sala y le ponían cartones de huevo para aislar el sonido. Y entonces cualquier muchachito del barrio iba, fulano, yo quiero grabar algo aquí. Pero tú estás hablando de la bachata. No, ya estoy entrando en el dembow y lo que ha pasado, Okay. porque el fenómeno es al revés. Van, graban eso, y luego ese muchacho sale con un disco por los colmadones. Hey, ayúdenme ahí, que eso fue algo que yo grabé, esas son canciones mías. Y en los colmadones comienzan a apoyar a estos muchachos. Y eso crea un fenómeno. Estamos en el dembow ahora. En el dembow. Y eso crea un fenómeno que es a la inversa. Porque ahora ya la música no está necesitando ser avalada por las emisoras. No está necesitando ser avalada por el programa de televisión. Y ahora, como tú dices, ni el sello musical que antes se exigía. Exacto. El estudio, Alex Mancilla. Exacto. Manuel No, Tejada. ya no, porque lo que son expresiones del mismo barrio y que quien la está consumiendo es el mismo barrio. Entonces llega un punto en el que la gente empieza a decir, no, pero espérate, que eso lo grabó fulanito, el hijo de fulanita. Y ese muchacho amigo mío, pónmele esa música ahí de vez en cuando para que suene. O en tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca, empieza a generar un furor en los barrios. Porque ahora, otra cosa que hace el dembow es que desmitifica al artista. Entonces, ese sentido mítico que tenía el artista, que andaba con una parafernalia de gente detrás, de guardaespaldas, inaccesible, que para tú acercártele, para que te dé un autógrafo, ahora no. Ahora el artista es el muchacho del barrio, el vecino mío, claro, el que creció conmigo, el hijo de fulana, que yo lo conozco y sé quién es. Claro. Eso entonces hizo que empezara a generarse un movimiento.
pero que con la tecnología ese movimiento no tuvo que agotar ni expurgar el proceso que vivió la bachata y que vivió el merengue. Y que vivieron otros ritmos, porque tú estás narrando aquí en República Dominicana, pero es cierto lo que dice Rafael, o sea, cuando uno ve los ritmos internacionales que hoy son de élite, como él dice, que lo señala, y cuando se habla de élite es porque el jazz como género es una cosa de formación académica donde hay una elaboración, donde hay que tocar instrumentos, hay una composición como la música clásica también, pero el jazz es un fenómeno que viene del sufrimiento del negro, del esclavo negro, y tiene esa expurgación que tú la llamas, el recorrido. Pero si tú te fijas hoy el jazz la gente dice, no, eso no va para que lo escuchen los ricos, es para que lo escuchen fulano. Exactamente. Entonces, cuando hablo de las élites, me refiero porque existe lo que le llaman en cultura la alta cultura y la baja cultura. Así es. Entonces, la música clásica, la pasión por el arte, por las fotografías, por la pintura, eso es alta cultura. Eso no es todo el mundo que lo anda apreciando hoy en día. Entonces, por ejemplo, ya después que comienzan los arreglistas a hacerte estas músicas con instrumentación, hacerte esos grandes baladistas también que surgieron también en la década de los 80, que me hizo los arreglos fulano, que yo tengo una banda formada por tales músicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también convertía de alguna manera en elitista el consumo del producto. Pero tampoco, no todo el mundo tenía el presupuesto para hacer una producción que me la hizo fulano de tal. Por ejemplo, Quinito Méndez me decía en una ocasión, mira, ahora mismo nosotros estamos en una situación de que hacer un merengue se va a más de $1 millón de pesos. Y Domingo Bautista me decía un día a mí, nosotros estamos, porque Domingo Bautista creció promocionando artistas. Entonces Domingo Bautista me decía, la industria está en una situación que aquí el que no tiene $50,000 no pega un disco, no pega un tema. Vámonos a la pausa y regresamos con mi querido Rafael Álvarez, que definitivamente como su plataforma, aprendo con Rafael, yo aprendo con él. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa.